Buenas noches con todos, muchas gracias por su asistencia, sean bienvenidos a una nueva clase, en este caso correspondiente a segundo de bachillerato, ¿sí? De la unidad 3, semana 2, en el cual trabajaremos con el siguiente tema que es dinámica y ley de Hooke, ¿ya? El objetivo de esta clase, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase? El objetivo es analizar la definición física y matemática de fuerza, ¿sí? Y sus diferentes formas que se presentan en la naturaleza, ¿ya? Entonces vamos a ver qué se trata la fuerza. Pues vamos a empezar primero con esta pequeña definición, que es una palabrita que nosotros en muchos de los casos a lo mejor la hemos utilizado, pero más allá de eso, que tenemos simplemente una noción básica o empírica de qué es fuerza, ¿ya? Muchas de las veces dice, yo para levantar esa caja tengo que hacer mucha fuerza, dice. Yo para poder empujar un carro debo hacer bastante fuerza, es decir, o las personas que tienen más fuerza son los que levantan más cosas, dicen, o pueden mover objetos, ¿ya? Entonces vamos a partir de esa definición, ¿no? La fuerza es una acción que ejerce sobre un objeto, miren, vamos a ir subrayando las palabritas claves, ¿sí? Es una acción primero, ¿ya? Es una acción que se ejerce sobre un objeto y que su consecuencia modifica su estado. Vamos a modificar su estado. ¿A qué se refiere con su estado? Por ejemplo, se puede cambiar de lugar, romperlo, deformarlo, ponerlo en movimiento o detenerlo, ¿ya? Entonces, miren, en estas otras palabras, aplicar la fuerza sobre un objeto se produce un efecto, es decir, la fuerza de interacción entre distintas partículas. Entonces, vean, vamos a ver nosotros y vamos a dar en este momento, con los que estamos presentes, un ejemplo de cuando yo he aplicado fuerza y he podido cambiar algún objeto de lugar, o a ese objeto yo lo he podido romper, lo he podido deformar, o ponerlo en movimiento, o detenerlo, dice. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo cuando nosotros aplicamos fuerza para cambiar de lugar algún objeto. Ejemplos. Vamos, les escucho. Les escucho. Vamos a ir preguntando a los que estamos conectados. Vamos con Galo. Dígame, licenciado. Leo, Un ejemplo de o cuando usted ha aplicado fuerza para cambiar un objeto de lugar. Está silenciado, ¿no? Una cómoda. tal vez cambiando las llantas, las Ya, muy bien, llantas. por ahí dicen cambiando las llantas, por ahí dijeron, no sé si la cómoda o la cama. Cuando yo quiero mover la cama del lugar del cuarto, ¿qué tengo que aplicar? Una fuerza, Quito ¿sí? la fuerza. Exactamente. Para romper un objeto, ¿ya? En este caso de romperlo, nosotros podríamos poner en el ejemplo de cuando un vehículo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un vehículo se estrella contra un poste? ¿Será que el poste y el vehículo quedan intactos? No, ¿no es cierto? Se deforman tanto el vehículo como el poste, mire, ¿ya? O también cuando nosotros estamos utilizando, vamos a hacer empanadas. Cuando hacemos la masa, cuando aplicamos fuerza, deformamos, miren la masa, pero aplicando una fuerza, ¿ya? Para romperlo, deformarlo, para ponerlo en movimiento. Un ejemplo facilito, cuando yo estoy jugando fútbol y el balón está detenido y voy a darle un puntapié al balón, ¿qué pasa? El balón de estar quieto, ¿qué pasa a hacer? Al momento de darle un patazo, empieza a moverse. Se pone en movimiento. El gráfico que podemos ver que nosotros encontramos ahí, que estamos viendo el planeta Tierra y su satélite natural, la Luna, ¿ya? Su satélite natural, la Luna. Ahora muy bien, ¿sí? Ahora muy bien. Si nosotros vemos aquí lo siguiente, nosotros hemos aquí vivido un fenómeno muy interesante, ¿ya? Vamos a dibujar una persona aquí en la Tierra y otra persona aquí en la Luna, ¿ya? Y muy bien. Una pregunta, cuando nosotros tenemos un objeto, voy a poner por ejemplo, digamos que yo estoy sosteniendo aquí una sandía, ¿ya? En la tierra. Estamos sosteniendo una sandía. ¿Qué pasa si yo suelto la sandía? ¿Se va para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Ya? Para abajo. Realmente para donde se está yendo siempre se va a dirigir es al centro de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Siempre se va a ir para el centro, ¿ya? Para el centro. La pregunta es aquí, ¿qué pasará si es que yo tengo la misma sandía, pero esta vez tengo la sandía
en, está la sandía en la luna. Mira. Es Flota, el mismo flota. experimento. Por ahí dicen que flota, por ahí dicen otros sí va igual a irse al centro de su cuerpo. ¿Qué será? Vamos aquí ir viendo una cosa. Primero, la primera pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué va hacia el centro y por qué no se va para arriba, hacia el espacio? ¿Por qué para abajo sí y no para arriba? Por la gravedad, por la ley de la gravedad. Ah, por ahí me dicen una ley, dicen la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? ¿Qué han escuchado de la ley de la gravedad? ¿Qué será la gravedad? Por ahí escuchamos algo que nos dicen, vamos a escribirlo aquí, ley de gravedad, dice. Ya, ya. Vamos a hacer aquí primero un pequeño análisis. Esto es importante. La física, lo hermoso y lo interesante de la física es que yo debo preguntarme el porqué de las cosas y decirme por qué no se va para arriba y se va para abajo. Primero que nada, si es que yo le tengo a la sandía, la sandía está quieta, pero si yo le suelto, ¿qué pasa a la sandía? Dicen que va a caer y eso que va a caer se le conoce como movimiento. ¿Qué habíamos dicho? Que todo lo que causa movimiento es una fuerza, ¿no es cierto? Entonces esta ley de gravedad también muchas de las veces le conocemos como la fuerza de ¿qué? Fuerza de gravedad, Atracción. ¿sí? O de atracción, sí, pero es una fuerza, ¿ya? Es una fuerza que tiene a los objetos pegados al piso, prácticamente. Que si yo levanto algo, vuelve a caer, ¿ya? Ahora, muy bien, dentro, bueno, ya hablando teóricamente, el valor de la gravedad, ¿sí? También es, como ustedes dicen, de atracción, es una aceleración que vale 9,81 y sus unidades son metro segundo cuadrado, ¿ya? Ese es el valorcito. Ahora, muy bien, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la luna? En la luna también va a caer la sandía, pero va a caer más despacio. ¿Por qué será que cae en la Tierra? Digamos que aquí cae, se demora en soltarle al piso. Ya, les decía que en el caso de la Tierra, la sandía, digamos que se demora 2 segundos en tocar el suelo, pero cuando yo le suelto en la Luna, a lo mejor se demora 5 segundos en caer. ¿Qué pasará? ¿Por qué será que caen más, los objetos caen más despacio, ¿sí? En la Luna que en la Tierra. Porque en la luna hay menor fuerza de gravedad. Perfecto, perfecto. Y aquí va una situación. La gravedad de la Luna, que ponemosle G sub L, gravedad de la Luna, ponemos GL, viene a ser una sexta parte de la gravedad de la Tierra, ¿sí? De la gravedad de la Tierra. ¿Por qué razón? Muchas de las veces, bueno, la gravedad depende del tamaño del planeta. ¿Qué pasa? La Tierra, ¿sí? La Tierra, en comparación de la Luna, ¿quién es más grande? La Tierra, ¿no es cierto? Y también estamos nosotros hablando más o menos de que la Luna es una sexta parte de la Tierra, hablando de tamaños, ¿ya? Más o menos tienen esa proporcionalidad. Entonces, por ende, la gravedad de la Luna es menor, ¿sí? Es menor a la Tierra, ya es menor a la Tierra. Entonces, si es menor, los objetos no son tan difíciles de levantar. Por ejemplo, digamos que aquí yo en la Tierra a duras penas levanto las compras que hago en el mercado o en los supermercados. Si yo estuviera haciendo lo mismo en la Luna, a mí no me costaría casi mucho levantar esa, esas compras, ¿ya? Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que diferenciar y es algo que vamos a aprender el día de hoy también. A diferenciar dos situaciones muy importantes, ¿ya? Que es la masa, que es una magnitud, ¿no? Que se representa con la letra M minúscula, y el peso. Ustedes me dirán, pero profe, no es lo mismo, ¿ya? El peso, ¿ya? El peso, ¿ya? El peso, solo pongámosle peso, pues, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la masa y qué es el peso? ¿Se han preguntado en algún momento qué es la masa y qué es el peso? ¿Qué será la masa y qué será el peso? Muchas de las veces dicen, me voy a pesar, pero en realidad no se están pesando, ¿ya? Cuando yo hablo de la masa es la cantidad de materia, ¿sí? Es la cantidad de materia
¿sí? Cuando hablo de materia, hablo de átomos, de partículas. La cantidad de materia que ocupa un cuerpo o objeto, ¿no? En el espacio. Y en el espacio no me refiero solo al espacio exterior, sino aquí en la Tierra, en cualquier espacio, ¿no? Por ejemplo, miren, la Tierra está ocupando un espacio en el universo. Dentro de la Tierra nosotros estamos ocupando un espacio, dentro también estamos ocupando, nuestro cuerpo ocupa un espacio. Y aquí hay una situación. Cada cuerpo puede ocupar un espacio, pero dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Que yo que estoy sentado en esta silla, solo yo puedo ocupar este espacio. Si hay otra persona que quiere estar en el mismo lugar que yo, primero debería yo retirarme para que esa persona ocupe el espacio que yo estoy ocupando, ¿sí? Entonces, dos objetos o dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, ¿ya? Y cuando yo hablo de masa, la unidad de medida de la masa, el sistema internacional es el kilogramo, ¿ya? Ahora, muy bien, el peso. ¿El peso qué es? El peso es una relación, ¿sí? ¿Sí? Es la relación, es una relación entre la masa de un cuerpo, ¿sí? La masa de un cuerpo y la gravedad o la fuerza de atracción, ¿sí? O la fuerza de gravedad, ¿sí? Y la fuerza de gravedad, ¿ya? Y vamos a ver esto de aquí, ¿sí? La relación que existe. En realidad el peso, luego nosotros vamos a ver que matemáticamente nosotros decimos que es a la masa multiplicado por el valor de la gravedad, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente el peso es esto, miren. La relación que tengo yo, por ejemplo, digamos que de este cuerpo que estamos hablando aquí es el profesor Oscar, ¿ya? Mi masa, ¿no? Yo estoy más o menos en unos 73 kilogramos, ¿ya? Entonces, miren, mi masa, la masa del profe ha sido ¿cuánto? 73 kilogramos. Sí, esta es la cantidad de materia que tengo yo. Pero el peso es la relación que existe yo dentro del planeta Tierra, ¿ya? Porque si yo aquí calculo el peso, ¿ya? El peso, tengo que reemplazar el valor de la masa. ¿Cuánto es la masa? 73 kilogramos, ¿ya? Multiplicado por el valor de la gravedad que habíamos visto, ¿cuánto es? 9,81 metros segundo cuadrado. Si es que yo realizo esta multiplicación, vamos a trabajar con las calculadoras y vamos a ver qué me queda. Multipliquemos, a ver cuánto me queda. Voy escuchando resultados. Sería 73 multiplica a 9,81. ¿Cuánto les quedó? Vamos a ver si están con las calculadoras en la mano. 716.13, licenciado. Perfecto. 716,3. ¿Qué unidades? Kilogramos multiplicado por metro segundo al cuadrado, que ya vamos a ver más adelantito que este valor que acabamos de encontrar aquí, este valor que tenemos aquí, que es kilogramo metro segundo al cuadrado, después se va a ver cambiado por una unidad general, ¿sí? Que va a simplificar esa expresión, que vamos a ver cuál es la unidad de la fuerza, o en este caso del peso, ya que es una fuerza, ¿ya? La masa y tenemos el peso, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasaba aquí? Lo que les decía, la masa es la cantidad de materia. Entonces, si yo tengo 120 kilogramos en la Tierra, yo voy a ocupar los 120 kilogramos de la Luna. Estoy ocupando el mismo espacio, ¿sí? No va a cambiar el espacio que yo ocupo. Mi masa va a seguir constante, ¿sí? Mi masa va a seguir constante. En este caso, el valor de la gravedad, por cuestiones de ejemplo, se le ha redondeado, ¿no? Recuerden que la gravedad yo les dije que es 9,81 metro segundo cuadrado, ¿ya? En algunos ejemplos o en algunos libros de física, por facilidad de cálculos, suelen redondearle a 10, ¿ya? Entonces se puede redondear a veces en 10, o por lo general se utiliza este valor que es mucho más exacto, ¿ya? La gravedad, en este caso de aquí de la Luna, como les dije, viene a ser prácticamente la gravedad, una sexta parte del valor de la Tierra. Entonces, si yo quisiera sacar la gravedad de la Luna, recuerden, ¿no?
La gravedad de la Luna va a ser una sexta parte de la gravedad de la Tierra, ¿ya? Entonces, si yo quisiera la gravedad de la Luna, ¿cómo encuentro la gravedad de la Luna? Vamos a calcular esto. Gravedad de la Luna es igual a 1, un sexto, multiplicado por la gravedad de la Tierra. ¿Cuánto es la gravedad de la Tierra? 9,81. Ahorita estamos sacando la gravedad de la Luna, ¿no? 1 multiplicado por 9,81, ¿cuánto nos da? 9,81. Estoy multiplicándome. Es como que aquí hubiera unas fracciones. Y 6 por 1, 6. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es que la gravedad de la Luna, ¿sí? La gravedad de la Luna va a ser la gravedad de la Tierra dividida en 6, porque es una sexta parte. Entonces, dividamos eso. 9,81 dividido para 6. ¿Cuánto nos queda? Aproximadamente. Vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? ¿Cuánto nos 4.96. será? 9,81 dividido para 6, bro. Vamos a realizar. Realícelo otra vez. No es ese valorcito. A 1.63. 1,63 aproximadamente, ¿sí? Metro 63. segundo cuadrado. Entonces, miren, la gravedad de la Luna es otro valor. Entonces, recuerden, aquí yo viene mi primera formulita, ¿sí? Que es la que ya vimos igual en la parte de arriba. El peso, ¿sí? El peso va a ser igual a ¿qué? A la masa multiplicado por el valor de la gravedad, ¿sí? De la gravedad. Entonces, la fórmula es que P es igual a M multiplicado por G, ¿ya? Entonces, miren, aquí está calculado el peso en la Tierra, son casi 1200 newtons. Ya vamos a ver de dónde sale este newton también, ¿sí? Entonces, para yo calcular el peso en la Luna, debería utilizar la masa, como les dije, no cambia, sigue siendo 120 kilogramos, multiplicado por la gravedad de la Luna. Miren, aquí sí toca utilizar la gravedad de la Luna, que ha sido 1,63 metros segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, el peso de esta persona en la Luna, vamos a multiplicar 120 multiplicado por 1,63. ¿Cuánto nos queda? 195.6. 195,6, perfecto. Ujú. Kilogramo metro segundo cuadrado, ¿ya? Ahora, muy bien. Si comparamos los valores que tenemos, si comparamos, veamos el peso que dice la Tierra. ¿Cuánto dice el peso en la Tierra en mi imagen? Dice que tiene 120. 1200. 1200. 1200. Y en la Luna es 1200 195. newton. ¿Dónde es mayor, en la Tierra o en la Luna? La La luna. Tierra. En la Tierra, mira, es 1200, La miren. Tierra. Entonces, por eso es lo que les decía, es mucho más difícil. Por ejemplo, si yo aquí brinco en la Tierra, he de brincar 1 metro, pero si yo brinco en la Luna, brinco mucho más, Nunca más alto por la gravedad. porque no hay tanta fuerza de atracción, ¿sí? O de fuerza de gravedad. Ahora, muy bien, aquí viene otra situación. Estas unidades que nos quedan, que es el kilogramo, metro segundo cuadrado, bueno, no el inventor, se podría decir quien descubrió, quien hizo los estudios sobre el peso, fue una persona muy importante, que se llamaba Isaac Newton, ¿sí? Isaac Newton fue un matemático y fue un físico muy inteligente, que él, bueno, se cuenta la historia, ¿no? Que estaba en la universidad y estaba sentado debajo de un árbol de manzanas, de un manzano, y estaba sentado estudiando cuando de repente se soltó una manzana y le cayó en la cabeza. Y él se hizo esa pregunta, ¿por qué la manzana en vez de irse para arriba, se fue para abajo? Hay algo que le atrae a la manzana hacia abajo, digo. ¿Por qué todos los objetos tienen que caer y no se van para arriba? Entonces él se hizo esa pregunta, ¿no? Y empezó a hacer los estudios, dijo, y él descubrió, bueno, más que descubrir, hizo la formulación matemática y física, ¿no? Porque la gravedad siempre existió, ¿sí? Entonces él no creó o no descubrió la gravedad siempre estuvo ahí, simplemente lo que él hizo fue describirlo. Entonces, en honor a este físico, a este matemático, estas unidades, que es kilogramo metro segundo, las comprimen y las ponen que esto de aquí se va a representar directamente con una letra N, y esta letra N se va a conocer como la unidad de los newtons, ¿sí?
Entonces, miren, en este caso, en honor al descubrimiento de él, ¿sí? En honor a su formulación, dicen que la fuerza se va a calcular, su unidad de medida es el newton. Objeto, utilizo la primera ley de Newton, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, si yo tengo aquí una caja y yo necesito en este caso mover esta caja, yo debo aplicarle una fuerza. Mire. Voy a aplicar una fuerza. Y esta fuerza yo puedo calcular esa fuerza de ahí, ¿sí? Obviamente aquí vamos a tener una masa y aquí vamos a aplicar una fuerza. Y aquí viene esta primera ley de Newton, la ley de la inercia, para mover objetos o detenerlos. Y me dice que esta fuerza que voy a aplicar va a ser igual a la masa del cuerpo por el valor de la aceleración que yo le aplique, ¿sí? Que yo le aplique. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este caso, a la fuerza le pongo una flechita en la parte superior. Esto es para denotar que es un vector. Los vectores tienen sentido, módulo y dirección. Sí, eso quiere decir que la fuerza que yo puedo aplicar puede ser hacia la derecha, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, hacia la izquierda, puede tener un ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, en este caso la fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero saber qué fuerza lleva un vehículo que tiene una aceleración, ¿sí? Y digamos que yo quiero calcular esa partecita. Y digamos que tengo el siguiente ejemplo. Ahora, muy bien, por ejemplo, ya, digamos que yo en este caso tengo un vehículo, ya, tengo un carro. Vamos a dibujar aquí un vehículo o es un bus, digo, ¿ya? Este es un bus o un carro pequeño, una buseta, ¿ya? Y esta buseta lleva una aceleración, ¿sí? Lleva una aceleración en ese sentido y lleva una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado. Y yo sé que las personas, más el valor del bus y todo de las personas aquí, tengo alrededor, aquí vamos a decir, por poner un ejemplo, ya tengo 1.300 kilogramos. Ya, 1.300 kilogramos. Entonces, yo necesito saber con qué fuerza o qué fuerza lleva ese bus. Mire. Yo para calcular aquí la fuerza que lleva el bus, lo único que hago es multiplicar el valor de su masa por el de su aceleración. Y en este caso son los datos que a mí me están dando, ¿no? Aquí mi recomendación, siempre a la derecha podemos escribir los datos separados para verlos, ¿ya? Entonces, miren, yo en este caso, ¿qué tengo? Tengo la masa, que son 1.300 kilogramos, y tengo la aceleración, que son 20 metros sobre segundos al cuadrado. Simplemente tengo que reemplazar. ¿Qué sería? La masa son 1.300 kilogramos multiplicados por la aceleración, que son 20 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo realizo esa multiplicación, ¿cuánto me queda? 1.300 por 20. 26.000. Y 1.300 por 20 y me queda 26.000. Miren, que es bastante. 26.000. Y ya no pongo kilogramo metro segundo cuadrado, sino directamente pongo newtones. ¿Sí? Recuerden la primera formulita que les dije. El peso de una persona va a ser igual a ¿qué era? A la masa por la gravedad. ¿No es cierto? Eso habíamos visto, la primera formulita. Esto nosotros cuando calculamos el peso, que el peso sí es una fuerza, ¿ya? Y ahorita acabamos de ver lo siguiente, ¿sí? Como tal como fuerza. La fuerza es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Es la aceleración. ¿Qué acabamos de ver? ¿Cuáles son las variables que están aquí cambiando? En vez de poner peso, utilizamos la variable fuerza, ¿sí? Recuerden, P es igual a peso, M es igual a masa, y la G que es igual a la fuerza de gravedad, ¿no? Ya. El peso, como dijimos, la unidad de medida es el newton, ya cuando encontramos. La masa internacionalmente, utilizamos el kilogramo de unidad. Y para la gravedad, utilizamos el metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya?
Entonces, miren, lo único que cambia prácticamente es lo mismo, miren. En vez del peso, en este caso no se llama peso, porque yo estoy moviendo un objeto, no estoy dejándolo caer hacia la tierra, sino que lo estoy moviendo. En este caso viene a ser la F, viene a ser fuerza. ¿Ah? Y también está calculado en newtones, ¿sí? También tengo la M, que es la masa, y yo sé que la masa está en kilogramos, ¿ya? Y tengo la A, que es la aceleración, ¿ya? Y la aceleración también está en ¿qué? En metro segundo cuadrado. Entonces, eso no es lo mismo, ¿sí? ¿No es cierto? La única diferencia es que en este caso yo estoy viendo los objetos que caen hacia el centro de la Tierra y aquí estoy viendo los objetos que se mueven por la Tierra, pero ambos vienen a hacer movimientos. Ahora, muy bien. Dentro de esto de aquí, dependiendo a mí lo que me pida el ejercicio, yo voy a tener que utilizar la fórmula del peso o la fórmula de la fuerza, ¿sí? Y esto va a depender de dos cosas. Si es que me dicen, si me dan el peso, si me dicen que me dan la gravedad o me dicen que estoy trabajando con una aceleración externa. Ahora, muy bien, dentro de estas que estamos viendo nosotros en este momento, tenemos fórmulas que se derivan, ¿ya? Entonces me dirían, ¿cuáles son esas fórmulas que se derivan? Es, por ejemplo, cuando, de aquí mismo, ¿no? Si yo despejo de aquí, yo, bueno, utilizando el despeje, yo encuentro dos formulitas más. ¿Qué quiero decir? Que en este, digamos, me dan el peso y me da la gravedad y me preguntan cuál es el valor de la masa. La masa, utilizando esta fórmula de aquí, va a ser igual al peso dividido por el valor de la gravedad, si es que me pidiesen a mí la masa. Y si en caso que a mí me pidiesen el valor de la gravedad, ya, digamos que no estamos trabajando en el planeta Tierra, y la gravedad va a ser igual en cambio al peso, ¿sí? Al peso sobre la masa. Entonces, estas de aquí son fórmulas que se derivan de mi original mediante el despeje, ¿no? Entonces, estas se pueden utilizar en caso de que a mí me pidan. Ya vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que vean cuándo se deben utilizar, ¿ya? A ver, ¿cuándo se deben? De la misma manera, en este caso de aquí, en este caso de aquí, yo también voy a tener mis fórmulas derivadas, que prácticamente vienen a ser lo mismo, mira, lo mismo. Simplemente me cambian las variables, como por ejemplo, en vez de PF y en vez de GA, ¿ya? Entonces, si aquí yo quiero la masa, ¿qué va a ser? En vez de P que les dije, F, ¿no es cierto? Y en vez de G, A. Entonces, mire, la masa aquí va a ser fuerza sobre aceleración. En el otro era peso sobre gravedad. Pero viene a ser lo mismo, simplemente cambiamos las variables. Y si a mí me piden la aceleración, en este caso va a ser igual a la fuerza sobre su masa, ¿ya? Entonces, esto va a depender mucho de lo que a mí me pidan en el enunciado de mi ejercicio. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer ejercicios parecidos a los de la tarea para que no tengan ningún problema, ¿ya? Entonces, miren, estas son las fórmulas derivadas. Ahora, muy bien, vamos a ir con un ejemplo, ¿ya? Para aplicar esto de aquí, para ver que esto sí se aplica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos, un cuerpo tiene un peso de, ¿sí? Tiene un peso de 525 newtones, ¿sí? 525 newtones, ¿ya? En la Tierra, ¿sí? En la Tierra. Entonces, aquí sería la pregunta. Hallar o calcular, o cuál es el valor de su masa. Entonces, ¿cuánta masa tiene ese cuerpo? ¿Ya? Entonces, cuando yo resuelvo este tipo de ejercicios, ¿cuál es mi recomendación? ¿Cuál va a ser la recomendación para que usted no tenga problemas al resolver esto de aquí? ¿Cuál va a ser la recomendación? La recomendación es la siguiente.
Primerito, lo que yo debo hacer es sacar los datos que a mí me dan en el ejercicio. Datos que por lo general están explícitos o implícitos. Por ejemplo, ¿qué dato me están dando? El peso, ¿cierto? El peso. Yo sé que sí se trata del peso porque su unidad es el newton. Entonces pongo datos. El peso es igual a 525 newtones. ¿Qué otro dato me están dando? A pesar de que no está escrito. Por aquí me dicen algo interesante. ¿En La dónde me masa. dicen? La La masa. masa es lo que yo debo buscar. Pero aquí hay algo interesante. ¿Dónde me dice que está el objeto o el En cuerpo? la Tierra. En la Tierra. Si está en la Tierra, está afectado por la fuerza de la gravedad. ¿Y la fuerza de gravedad cuánto es? 9,81 metros segundo cuadrados. Y al final lo que yo siempre voy a poner va a ser la incógnita, ¿ya? Entonces la incógnita viene saliendo de la pregunta. ¿Qué es lo que me están diciendo que yo busque? ¿Cuál es el valor de la masa? Entonces, la pregunta es, M, ¿cuánto vale? Recuerden que M es la masa. Entonces, si yo estoy trabajando con el peso y la gravedad y me piden la masa, ¿cuál de las fórmulas de arriba derivadas tengo que utilizar? ¿Cuál de mis fórmulas? La que tengo aquí, mire. ¿Sí? Porque me dice que la masa va a ser igual a ¿qué? Peso y sobre gravedad. Peso dividido para la gravedad. Entonces, miren, tengo el peso y tengo la gravedad. Puedo reemplazar para encontrar la masa. Entonces buscamos peso dividido entre gravedad. Cambiamos. ¿El peso cuánto es? 525 newtones. ¿Ya? ¿La gravedad cuánto es? 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto me queda eso al calcular? Vamos a dividir 53,51. 525 dividido para 9,81. 53, perfecto. 53,51. ¿Ya? ¿Y aquí qué unidad tiene la masa? ¿Qué decíamos? La masa se trabaja con qué unidad. El kilogramo. ¿Sí? Tengo kilogramos. Ahora ustedes me dirán, ¿y de dónde salen esas unidades? Recuerden aquí lo siguiente. Si ustedes nos damos cuenta, nos fijamos en las unidades, yo tengo newton dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Si es que esto de aquí yo pongo en las unidades o descompongo el newton, recordamos que el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido por metro sobre segundo al cuadrado. Miren, eso es lo que vale un newton, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se me elimina el metro segundo al cuadrado y la única unidad que me queda ha sido ¿qué? El kilogramo. Por eso el resultado final me ha dado ¿en qué? En kilogramos, ¿sí? Yo ya directamente, como sé que estoy trabajando con unidades internacionales, ya no necesito hacer ese análisis de unidades que hice a la izquierda. Lo único que debo hacer, ¿qué? Lo único que yo debo hacer es poner ya la unidad directamente. ¿Cuál es el valor de su aceleración? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a sacar datos igualmente. ¿Qué datos me están dando? ¿Qué datos tengo? Ustedes mismos van a ir diciendo. Datos. Me dicen que tengo una fuerza. ¿Fuerza de cuánto? Fuerza se representa con Fuerza. F. 1200 1200. newtones. Perfecto. Y me dicen una masa de cuánto? De 70 De kilogramos. 70 kilogramos. En este caso, la incógnita, ¿cuál será? La aceleración. La aceleración que se representa con la letra A. Listo. Entonces, miren, yo aquí tengo fuerza, tengo masa y tengo aceleración. Entonces, en este caso, debo irme a la primera ley de Newton. Fuerza, masa y aceleración. Miren, son los datos que yo tengo. En este caso me está pidiendo la aceleración, así que yo utilizaría mi segunda fórmula derivada, que me dice que la aceleración ha sido igual a ¿qué? A la fuerza dividida entre la masa, ¿sí? Yo debo utilizar esa porque, miren, es lo que me dice. Para yo buscar la aceleración, es igual a la fuerza dividida entre la masa. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Me dice que en este caso de la primera ley de Newton, la aceleración va a ser igual al valor de la fuerza dividido por el valor de la masa. La aceleración va a ser igual. ¿Cuánto dice que lleva de fuerza? 1200, ¿cierto? Dividido para la masa que es 70 kilogramos. 17.
17,14. Y nos dice que nos da un valor de 17,14. ¿La aceleración en qué unidades está? Vamos a hacer aquí el análisis, como les digo, a la izquierda, simplemente para ver, ¿no es cierto? Yo en este caso tengo Newton dividido para kilogramo. Si esto de aquí yo descompongo el Newton, recuerden que el Newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y abajo tengo kilogramo. ¿Qué se me suspende nomás? El kilogramo. ¿Y en qué unidades me va a quedar? Metro En kilogramos segundo al cuadrado. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. segundo. Sí, no se olvidarán. No sé cómo la ley de Hooke o la ley de Hooke, ¿sí? Esto prácticamente viene a ser parecido. Es fuerza, ¿sí? En este caso dice que la ley de Hooke son las fuerzas de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo que son capaces de producir deformaciones. En otras palabras, es la fuerza que yo necesito para comprimir o expandir un resorte. Todos creo que hemos visto en algún momento un resorte. ¿Dónde hemos visto estos resortes? Por lo general se utiliza en las industrias. Muchas de las veces los que tienen vehículos han de haber visto que en las llantas de atrás se utiliza un sistema que son con zapatas. Esas zapatas tienen este tipo de resortes, ¿sí? Que permiten generar fuerzas de comprensión, ¿sí? Que se pueden estirar. Ahora, muy bien. ¿Cuál es la fórmula para calcular este tipo de fuerza o ley de Hooke para comprimir o enlongar, en este caso, la fuerza de los resortes? Es lo siguiente. F significa fuerza, ¿ya? K es la constante elástica. Si esta es una constante elástica, la constante elástica es nada más ni nada menos la capacidad de este resorte de soportar la deformación. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, ¿han visto los resortes que se utilizan para hacer el espiral de los anillados? Creo que todos hemos visto. Si yo cojo ese resorte y lo estiro, ¿es fácil o difícil estirarlo? Es fácil, ¿no es cierto? Porque su constante elástica es muy baja, ¿sí? Entonces es muy fácil estirarlo, eh, ¿cómo es esto? El elástico no se va a resistir tanto porque el plástico no es tan fuerte. Pero si yo les doy un mismo elástico, pero este caso de metal, ¿qué va a pasar? Es más difícil estirar porque su constante elástica es mayor. Su resistencia a que lo deformen es mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Yo le estiro y al momento que le suelto, regresa a su estado original. ¿Sí? Regresa a su estado original. Y ahora muy bien, y dice que la variable X es la longitud de deformación del resorte y su unidad de medida es igual al metro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Mire, ¿ya? ¿Qué es esto de la deformación? Digamos que aquí ya tenemos, y vamos a hacer con este ejemplo, con este gráfico que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, este resorte, así tal y como ustedes le ven, digamos que tiene 3 centímetros, ¿ya? Al momento de que yo le aplico una fuerza hacia abajo, el resorte pasó de medir 3 centímetros, pasó a medir 5 centímetros. Y si yo le sigo estirando más, ahora digo que este resorte pasó de 5, pasó ahora, va a ser 7 centímetros. ¿Ya? ¿Qué pasó? Esa deformación, o lo que entendemos aquí como variable como X, que es la longitud de deformación, es cuánto le estiramos. Mira. Si tenía 3 centímetros y ahora tengo 5, ¿cuánto le estiré de su longitud inicial? ¿Cuánto tiene más? 2 centímetros. 2. Eso. Entonces X ha sido 2 centímetros más, mira. ¿Ya? Y en cambio, en el otro caso, si eran 3 y ahora mide 7, ¿cuánto será el X de lo que se ha deformado? 4. 4. 4 centímetros. 4 centímetros, mira. Sí, entonces, eso es X, ¿no? Esa es esta variable de aquí. ¿Cuánto yo le logré deformar? Entonces, si medía 3 centímetros y ahora mide 8, entonces yo le deformé 5 centímetros, tiene de extra, ¿no? Entonces, simplemente es ver la variación que hay en la longitud del resorte, ¿ya? Ahora, muy bien, vamos a ver un ejemplo y van a ver que este igual es muy fácil. Y si se dan cuenta, la fórmula se sigue manteniendo, ¿ya? Aquí la única diferencia es que ya no tengo, ¿qué? No tengo la masa ni tengo la aceleración. En vez de la masa, que tengo una constante y en vez de la aceleración, yo aquí prácticamente yo tengo una deformación, una longitud, ¿ya? Entonces, para hacer esto es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil. Como les dije, mantenemos la estructura. Primero voy a encontrar, ¿qué? Los datos. Primerito, datos, ¿ya?
¿Qué datos me están dando? Dice constante elástica. La constante elástica se representa con la letra K. Y me dice que la constante elástica de ese resorte es 0,83 newton sobre metro. ¿Ya? Y me dice que se deformó. ¿Cuánto dice que se deformó? Ese es el valor de X. 1,23 metros. ¿Ya? 1,23 metros. Procedo a utilizar la fórmula. ¿Sí? La fórmula. La fórmula me dice que para calcular la fuerza, por la ley de Hooke, es igual a la constante multiplicado por la deformación, ¿sí? Que es X. Entonces simplemente reemplazo. La constante es 0,83 newton sobre metro, que multiplica la deformación, que es 1,23 metros. ¿Ya? Multipliquemos eso, a ver cuánto nos queda. 0,83 multiplicado por 1,23. ¿Cuánto les quedó? Queda un valor pequeñito, 1,02. 1,02. Y aquí, si estoy hablando de fuerza, ¿qué unidad tiene la fuerza? Aquí es facilito. Miren. Este metro que tengo aquí abajo se simplifica con el metro que tengo aquí arriba. La única unidad que me queda, ¿cuál ha sido? El newton. Pues primero que nada, a mí siempre cuando trabajo en física y son ejercicios que ya son un poquito más complejos, me gusta partir desde un gráfico. Pues miren, este es el techo. Aquí en este techo tenemos el resorte. ¿Ya? Y de este resorte nos dicen que está colgando un objeto. Un objeto con masa de 125 kilogramos. ¿Ya? Y también nos dicen que la deformación de este elástico se ha deformado. ¿Cuánto me dice? 0,8 metros, ¿no? Entonces, miren, ¿ya? Entonces me dice que la deformación de este objeto ha sido de 0,8 metros. ¿Ya? Ahora, muy bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, me falta algo muy importante. Y vamos a ir viendo, esto se analiza mediante la fórmula. Vamos a ver la formulita. Recuerden que aquí primero vamos poniendo los datos. ¿Ya? Vamos a sacar primero datos. Datos. Me están dando que la masa, 125 kilogramos. Ya. La deformación, 0,8 metros. ¿Ya? Y aquí mi pregunta es, para que esto se deformara, ¿sí? Para que esto se deformara, se aplicó una fuerza. Pero en este caso, como nosotros vemos, no hay nadie jalando el resorte. ¿Qué es lo que le hace que el resorte se deforme? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre este resorte para que se deforme? Hacia abajo. ¿Cuál será la fuerza? Aquí tenemos una fuerza muy El que se interesante. estira para arriba. Ya, ¿por qué será que se va para abajo? Aquí, ¿qué es lo que le jalaba a todos los objetos hacia el centro de la Tierra? La gravedad, La gravedad. la Ya, gravedad. y aquí tenemos la fuerza, es el peso. Ya, el peso prácticamente. Ahora, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí el peso es igual a una fuerza. Sí, el peso es igual a una fuerza. Entonces, lo primerito que yo voy a encontrar es el peso que está generando o la fuerza que está generando este peso de esta masa. Por ende, utilizamos el valor de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí la incógnita que me está pidiendo es ¿quién? La constante de elasticidad. Si me pide la constante de elasticidad, yo voy a ver qué fórmula necesito, que es la derivada, que es fuerza sobre deformación. Voy a ponerle debajo de esta de aquí la fórmula que yo debo utilizar, que la constante va a ser igual a la fuerza dividido para la deformación. Si se dan cuenta, yo sí tengo la deformación. ¿Tengo la deformación? Sí, miren, es uno de mis datos, aquí está. Pero lo que yo no tengo es esta fuerza. Entonces, primerito voy a encontrar esta fuerza. Y esa fuerza se encuentra encontrando el peso, porque el peso es igual a una fuerza, ¿ya? Y aquí recordamos que el peso es igual a ¿qué era igual el peso? A la masa por la gravedad. Entonces vamos a encontrar primero el peso.
El peso es igual. ¿La masa cuánto es? 125 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, ¿qué es? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Calculemos el valor del peso. ¿Cuánto nos da? 125. 122. Ya, será. 1.22. Esa comita es de 1000. Sería 1226. 1226, coma 25 25. newtones, ¿no? Con la unidad de newtones. Y aquí es donde está la clave del ejercicio, ¿sí? Para que no se pierdan. Aquí es donde está la clave. Tener el peso es igual a tener la fuerza, ¿sí? Entonces, esto de aquí es como tener una fuerza. Es la fuerza que está jalando el resorte hacia abajo. Entonces, la fuerza es de 1226,25 newtones. Una vez que yo ya tengo el valor de la fuerza, ya tengo la fuerza y tengo la deformación del elástico. Entonces, este valorcito que encontré, esta fuerza, procedo ¿a qué? Procedemos a reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En la fórmula derivada, ¿no? En este caso nos da la siguiente, que es la constante va a ser igual a la fuerza sobre la deformación. ¿Sobre qué fuerza? La fuerza que acabamos de encontrar. ¿Cuánto es la fuerza que acabamos de encontrar? 1226,25 newtones dividido para la deformación. ¿Cuánto era la deformación en mis datos? 0,8 metros. ¿Sí? Entonces miren, acá está ese valor. X vale 0,28 metros. Pues reemplazo. Y hacemos esta división de aquí. ¿Cuánto nos queda? 1226,25 dividido para 0,8. ¿Cuánto nos quedó? 1532. 1532, ¿coma cuánto? Como 81. 800. Sí, siempre tomamos solo dos decimales, ¿ya? Solo dos decimales tenemos que utilizar. Sería como 81. ¿Qué unidad? En este caso sí es newton sobre metro. Las unidades. ¿Ya? Entonces, en este caso, ese es el resultado. ¿Ya? La primera parte es la habilidad de resolver problemas. Aquí se van a encontrar con tres problemas. En el primero, tenemos que utilizar la derivada, la fórmula que se deriva de lo del peso, porque aquí nos están dando, mire, nos dan el peso y también utilizamos el valor de la gravedad para sacar el valor de la masa. En el segundo ejercicio, utilizamos el de fuerza, miren, aquí nos está pidiendo calcular la aceleración. Nos están dando ¿qué? La masa y nos están dando la fuerza. ¿Ya? Finalmente, tercero, tenemos uno de un bloque, miren, que está colgando de un resorte. ¿Sí? Que has alargado 5 centímetros. ¿Cuál es la única clave aquí? Estos 5 centímetros no los trabajo en centímetros. Mucho ojo. Yo debo trabajar en metros. Si yo hago la transformación, ¿sí? Si es que yo hago aquí la transformación de centímetros a metros, recuerdo lo siguiente. 5 centímetros, al transformar a metros, yo sé que un metro tiene 100 centímetros. ¿Ya? Y al hacer este cálculo de aquí, se me elimina centímetro con centímetro y me queda 5 por 1 dividido para 100. Si yo hago este cálculo, a mí me va a quedar 0,05 metros. Entonces yo utilizo este valor, ¿verdad? ¿Sí? Al momento de utilizar en la fórmula. Yo utilizo este valor. Eso les adelanto para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Tienen que transformar de centímetros a metros. Y de ahí resolver de la misma manera como el ejercicio en clase. Ahora, muy bien. La segunda parte es la parte del experimento, pero de aquí solo vamos a hacer la primera parte. Esta primera partecita es muy fácil. Lo que tengo que hacer es dar clic aquí en este video, se me abre el video acerca del experimento que yo debo resolver. Miro el video completo, ¿no? Vemos el video completo, aquí nos enseña cómo se construye, solo vamos a ver, aún no vamos a construir nada. Simplemente hay que observar para qué utiliza cada uno de los materiales. Una vez que yo termino de ver ese video, procedo a llenar esta hojita que tenemos aquí.
y debo llenar la fundamentación teórica, ¿ya? Y aquí debo buscar, tanto en la guía como en el internet, puedo consultar o en libros, las siguientes definiciones. ¿Qué es impulso? Entonces, yo entendí que el impulso es, y aquí ponen, el impulso es, y escribo. La fuerza elástica es la capacidad de que un elástico sea deformado. Y vamos poniendo cada definición. Fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? ¿Ya? Después de eso, vamos a poner una breve descripción de para qué se utilizó cada uno de los materiales. Mira. Entonces, las tapas plásticas de la gaseosa, yo vi que en el video las tapas se utilizaron para las llantas del vehículo. El elástico sirvió para tal cosa. Los palos de lado eran a lo mejor la carrocería del vehículo. Las pilas AA usadas eran para generar un peso que sea más pesado, ya que tenga más masa. El palito de brocha, y así vamos poniendo una descripción breve de cada uno de los elementos que vimos en el video. Finalmente, yo debo adquirir estos o recolectar estos implementos. Una vez que tenga todos los implementos, lo único que hago es poner sobre mi cama, sobre mi mesa o sobre alguna superficie. Le tomo una foto de mis materiales, que ya tengo yo mis materiales, y eso anexo aquí, ¿sí?